Se nos dan 2 y cubos iguales a 8, y d barra dt es igual a 3 negativos. Se nos pide que encontremos dx barra dt cuando x es igual a 2. Para empezar, diferenciamos tanto lados de la ecuación dada con respecto a t. En el lado izquierdo de la ecuación, tenemos un producto de dos funciones. Vamos a dejar que la primera función sea 2x y la segunda función sea y cubed, así que dejemos que 2x iguales. La función f y cubed, igualar la función g. Porque tenemos un producto de dos funciones, tenemos que aplicar su regla de producto para diferenciar con respecto a t, que nos da la primera función 2 veces la derivada de la segunda función con respecto a t. La derivada de y cubo con respecto a t es 3 y al cuadrado veces d barra de t. Observe aquí, estamos aplicando la regla de cadena porque estamos diferenciando con respecto a t y el término es un término y. Y luego tenemos, además la segunda función, y cubo veces la derivada de la primera función con respecto a t. Así que primero hicimos el comprobar con respecto a x. La derivada de 2x con respecto a x es 2. Y luego tiempos de x barra de t. Una vez más, estamos aplicando la regla de la cadena porque estamos diferenciando con respecto a t y el término es un término x. Y luego tenemos iguales en el lado derecho, la derivada de 8. Con respecto a t es 0, y como estamos tratando de encontrar dx barra dt, ahora resolvemos la ecuación para dx barra dt. Antes de hacer esto, así que vamos a seguir adelante y simplificar. Primer término, tenemos 6 y cuadrado d barra dt. Además, aquí tenemos 2 y cubos de x barra dt. Y ahora aislamos el término de x barra dt restando 6y al cuadrado, d barra dt en ambos lados, lo que nos da 2 y cubos de x barra dt. Es igual a 6y al cuadrado negativo d barra dt. A continuación, resolvemos para d barra dt, dividimos ambos lados por 2 y cubos. Simplificando, tenemos dx barra dt. Es igual en el lado derecho, podemos simplificar. 6 y 2 comparten un factor común de 2, hay 1, 2 y 2 y 3, 2 y 6. También podemos simplificar cuadrada sobre y en cubos. Hay un factor extra de y en el denominador, por lo que el cuadrado y se simplifica a 1, el cubo y simplifica a y al primero. Así que ahora tenemos 3 negativos xd barra dt en el numerador. Y el denominador simplifica a y. Así que ahora casi podemos encontrar dx barra dt. Para encontrar dx barra dt, observe necesitamos x, d barra dt, e y. Sabemos que d barra dt es negativo 3 y sabíamos que x es igual 2, pero no lo sabemos. Con el fin de encontrarlo, necesita sustituir 2 de nuevo en la ecuación y determinar y. Lo que nos da 2 veces y cubo es igual a 8. Simplificando, tenemos 4 y cubo es igual a 8. Dividiendo ambas partes por 4. Tenemos y cubed es igual a 2, y cómo deshacer el cubo, tomamos la raíz cúbica de ambos lados de lo elevar ambos lados de la ecuación a la potencia 1, 3. Voy a ir y tomar la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación. Que nos da y es igual a la raíz cubo de 2. Ahora podemos encontrar dx barra dt porque sabemos que x es igual a 2, y es igual a la raíz cubina de 2, y d barra dt es igual a 3 negativos. Así que tenemos dx barra dt. Es igual a negativo 3 veces x, que es 2 veces d barra dt, que es negativo 3. Todos divididos por y que ahora saber es la raíz cúbica de 2. Simplificando, tenemos 18 divididos por la raíz cúbica de 2, que es el valor exacto de dx barra dt. También obtengamos una aproximación decimal en 4 posiciones decimales. Así que yendo a la calculadora, tenemos 18 divididos por matemáticas. La opción 4 nos da la raíz cubo. El radicando esto si entra. Tenemos aproximadamente 14.2866. Espero que haya encontrado esto útil.